entramos propiamente a analizar, ¿no? Ya una vez que tenemos esta definición y las funciones de los principios, vamos a analizar un poco los principios propios del derecho del trabajo. Y uno de ellos es el principio de continuidad, ¿no? Y cuando vamos a la doctrina, normalmente recogemos esta definición, ¿no?, del profesor Américo Pla, donde dice que la tendencia actual del derecho del trabajo es atribuirle la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. ¿Esto qué nos permite decir? Que el principio de continuidad va a buscar que desde que inicia la relación de trabajo hasta que se concluya por alguna causa establecida en la legislación, que los contratos tienen que tener la mayor duración posible. Ahora, claro, cuando uno interpreta el principio y también lee el libro del profesor Américo Pla, en un primer momento, recordando un poco la primera clase, hablábamos que la lógica, ¿no?, de las repúblicas, ¿no?, que en su momento tenían bastante una base ideológica, ¿no?, que había sido recogida por la Ilustración, tenían bastante una base liberal, y que ellos querían evitar que los contratos de trabajo, en específico que estaban regulados por el Código Civil, no tuvieran ese encadenamiento, ¿no?, de volver al esclavismo. Entonces se creía que las partes eran iguales y las partes, cualquiera de ellas, podía resolver en cualquier momento el contrato, ¿no? Entonces, pero en el derecho laboral, esa relación tiene un fin social, es decir, la relación de trabajo tiene una función que genera que el trabajador, a través de su prestación o su fuerza de trabajo, pueda generar un ingreso y ese ingreso le permita, digamos, poder adquirir bienes, ¿no?, y servicios, ¿no?, en la sociedad. Entonces, una forma de generar ingresos es a través de la relación de trabajo. Entonces, si esa relación de trabajo se resuelve de manera súbita, lo que va a pasar es que el trabajador no va a tener qué, no va a poder tener una fuente de ingresos y por lo tanto no va a poder adquirir bienes y servicios y no se va a poder desarrollar en esa sociedad. Entonces hay que regular una relación propiamente de trabajo en búsqueda de que esa relación no se corte y el trabajador no pueda, digamos, a través de su fuerza de trabajo, que se le interrumpe esos ingresos, ¿no? Esto es importante porque esto nos va a permitir a nosotros, ¿no?, dar una función propiamente social al contrato de trabajo, como un instrumento, ¿no?, o un medio por el cual las personas pueden adquirir ingresos, y por el otro lado al empleador, ¿no?, que es ¿no?, que propiamente el objeto del contrato, por un lado la prestación, ¿no?, que es la fuerza de trabajo, que él se beneficia con esa prestación y puede transformar, digamos, las materias, ¿no?, y ponerlas en el mercado, dando un valor agregado. Entonces, esta función o este objeto del contrato que les he señalado, ¿no?, es importante porque va de la mano con el principio de continuidad. Entonces, lo que se va a buscar es que la relación de trabajo tenga la más larga duración. Y claro, ¿no?, yo les decía que los principios pueden estar o no positivizados, ¿no? Y cuando hablamos, y esto lo vamos a ver en el siguiente PPT, cuando hablamos del principio de continuidad, algunos también le tienen otra definición, ¿no?, como el principio o el principio, o el derecho de estabilidad del trabajo, ¿no?, o también de una adecuada protección, pero no deja de ser o formar parte del principio de continuidad. Américo Pla señala, ¿no?, que el principio de continuidad es mucho más extenso que dada la definición del principio de estabilidad, dado que la estabilidad solamente habla del derecho, digamos, a no ser despedido, cuando el principio de continuidad engloba no solamente a la extinción o a la desvinculación súbita del contrato, sino a todo tipo de relación, es decir, desde el ingreso, ¿no?, desde la forma de contratación hasta la extinción propiamente. Y cuando vemos esto, ¿no?, vemos que la Constitución del 79 reconocía de manera expresa el derecho a los trabajadores a la estabilidad. Es más, ¿no?, el artículo 48 dice tal, que lo pueden ver en la pantalla, que el Estado reconoce el derecho a la estabilidad del trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley y debidamente comprobada, ¿no? Entonces, acá la Constitución no solamente reconoce el derecho, ¿no?, y este principio, sino también que lo va desarrollando. Caso distinto, que es el artículo 27 de la Constitución actual, donde dice: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
Entonces ahí viene, ¿no? Oye, la ley otorga, o sea, la Constitución dice que va a haber una adecuada protección contra todo este tipo de despido, pero va a ser la ley la que le va a dar esta adecuada protección. Entonces, ¿qué quiere decir esta disposición constitucional? Lo que está señalando esta disposición es que le va a otorgar al legislador el poder de desarrollar cuál es esa adecuada protección. ¿Y qué pasa, no? Si este mandato constitucional al legislador vacía de contenido, es decir, el día de mañana, ¿no? Pongamos, ¿no? El Congreso aprueba una ley donde dice que ya nadie tiene derecho a la reposición y solamente a la indemnización. Y según el legislador, esa es una adecuada protección contra el despido. Entonces, ahí uno analizaría y diría, hey, ese mandato que le da la Constitución, el artículo 27 de la Constitución, no estaría vaciando de contenido propiamente el derecho al trabajo en su vertiente, de, digamos, de protección al principio de continuidad. Y uno podría decir que sí. Entonces, este artículo, que si bien le da una potestad al legislador, no es una potestad absoluta, sino que tiene que desarrollarse de acuerdo a estos valores que están reconocidos propiamente en la Constitución, que es el derecho a que todo trabajador, ante ese tipo de despidos, tenga no solamente una indemnización, que también pueda elegir un derecho a la reposición, ¿sí? Y claro, esto es importante porque esto también fue desarrollado en un caso muy conocido, ¿no? Que es el expediente 1124-2001 del caso de los telefónicos, donde el Tribunal Constitucional hace un análisis del artículo 27 de la Constitución actual y señala, ¿no? Que este mandato, tal como está, y después desarrollado en la Ley de Productividad, donde solamente le daba indemnización por despido arbitrario y únicamente tenían derecho a la reposición los trabajadores en supuestos de despidos nulos, ¿no? Y que eran pocos supuestos, ¿no? Siempre y cuando afectaban no solamente el derecho al trabajo, sino otros derechos no fundamentales, como la libertad sindical, como el derecho a la igualdad y no discriminación, y contra las trabajadoras en una situación, ¿no? Que están en una situación, digamos, de mayor riesgo. Entonces, esto nos permite decir a nosotros que los otros supuestos que no están dentro de este, ¿no? De este número de, o supuestos de despidos nulos, también van a tener derecho a la reposición. Si bien el legislador no los reguló, por más que el mandato del artículo 27 le daba esa potestad, entonces el tribunal corrige ello, ¿no? Y establece dos supuestos adicionales como doctrina jurisprudencial para poder, digamos, los trabajadores puedan tutelar y solicitar la reposición ante la vía judicial constitucional, y que después, más adelante, va a ser la vía, ¿no? La vía laboral la que va a poder admitir estas dos causales de nuevas, ¿no? De reposición, que es el despido fraudulento y el despido incausado. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Que si bien el artículo 27 de la Constitución establece o le da esa potestad al legislador para que establezca la adecuada protección, cuando ésta no lo reguló para los supuestos de incausado y fraudulento, lo que estaba haciendo el legislador era vaciar de contenido este derecho que tiene todo trabajador, y no solamente los trabajadores que están en una causa de despido nulo. Claro. Entonces, si digamos más adelante quieren modificar bajo este artículo 93 la adecuada protección, ya tenemos un precedente muy importante, ¿no? Donde ya se señala que no solamente el despido nulo genera la reposición, ¿no? Sino también los supuestos de despido fraudulento y despido incausado. Y claro, después también vamos a encontrar otros tipos de despidos, ¿no? Que si bien no están reconocidos propiamente, pero también generan, ¿no? El tema de la protección, de la reposición, ¿no? Cuando se vulneran algunos principios propios del procedimiento. Y claro, entonces, esto nos permite decir que, ¿no? El principio de continuidad está en todas las relaciones de trabajo, le es aplicable. Y claro, cuando les decía que le es aplicable no solamente a la protección de salida, sino también de entrada, cuando uno analiza el artículo 4 del tubo de la Ley de Productividad, hay una disposición muy interesante que establece una presunción, ¿no? Cuando se presume la existencia, ¿no? De un contrato, ¿no? Se presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado cuando se dan tres elementos, ¿no? La prestación de servicios, la remuneración y la subordinación. Entonces, el artículo 4 acá está dando una preferencia, ojo, por los contratos a plazo indeterminado, siempre y cuando se presuman estos tres elementos, salvo prueba en contrario. Y claro, normalmente la prueba en contrario es cuando tenemos un contrato, ¿no? A plazo fijo, ¿no? O temporal o modal.
Y esto tiene que estar debidamente, debe ser un contrato normalmente escrito, ¿no? Dado que la legislación establece esa solemnidad a la hora de suscribir estos contratos temporales. Entonces, si no estamos en esa figura, entonces podría decir todos los contratos verbales que no puedan permitir, ¿no? O que no hayan cumplido con la forma preestablecida en la ley, son contratos a plazo indeterminado por la presunción del artículo 4. Pero también hay que señalar algo, ¿no? Esta presunción se debilita debido a que la propia ley de productividad flexibilizó la forma de contratación, agregando algunos digamos, supuestos donde se puede contratar de manera temporal cuando una actividad es permanente. ¿Y qué quiero decir con esto? Normalmente, o la regla de contratación sea a plazo indeterminado o a plazo fijo, debo de obedecer, ¿no? Bajo la regla del principio de continuidad que normalmente se desprende el principio de causalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú vas a contratar a un trabajador a un plazo determinado, tiene que haber una causa que lo justifique, ¿no? Y este principio de causalidad no es contrario al principio de continuidad, sino es armónico y le permite en qué supuestos poder contratar bajo un contrato temporal y en qué supuestos le corresponde un contrato a plazo indeterminado. Entonces, claro, esto es importante, ¿no? Porque la lógica nos dice que a una actividad permanente le corresponde un contrato a plazo indeterminado y a una actividad que no es permanente le corresponde un contrato a plazo, ¿no? Determinado. Entonces, siguiendo esa lógica, si el día de hoy nosotros queremos constituir una empresa, pongamos, ¿no? Una empresa de confección de polos, ¿no? Y en esta empresa que vamos a confeccionar y vender polos, ¿cuál sería nuestra actividad permanente? Claro, nuestra actividad permanente sería los que se encargan de confeccionar esos polos y también los que se encargan de las ventas, ¿no? Entonces, a estos trabajadores que se van a encargar del remalle, digamos, de rectear, ¿no? Las máquinas para poder, digamos, hacer los polos, es una actividad permanente. Entonces le va a corresponder un contrato a plazo indeterminado. Y aquellas actividades que son complementarias, como por ejemplo, no, actividades, disculpa, temporales, que son como por ejemplo, a la persona que tiene que hacer, digamos, el mantenimiento de las máquinas, o la persona que tiene que, digamos, reemplazar a la trabajadora que se ha ido por pre y post, ¿no? La trabajadora de ventas. Entonces, a estos tipos de contratos obedecen una contratación temporal. Entonces, ahí viene, ¿no? O sea, hay actividades permanentes que pueden ser con el giro principal o el giro complementario. Giro principal, ¿no? Los que se encargan, digamos, de construir o modificar o las materias primas y dar este producto, o los que se encargan de las ventas de estos productos, ¿no? Una actividad permanente que tiene que ver con el giro principal. Pero también van a haber actividades permanentes complementarias, ¿no? Por ejemplo, la persona que se encarga de la limpieza, ¿no? De esos talleres, que es constante, ¿no? Porque esos talleres día a día ¿no? Comienza a tener mucho, digamos, polvo, polvillo, ¿no? Que botan las máquinas. Entonces necesitas a alguien que se encargue de todos los días de la limpieza. Entonces, ahí vemos también una actividad que no va con el giro principal, pero que es necesaria y por lo tanto permanente. Pero también vamos a ver, ¿no? Hay actividades temporales que van porque la razón, digamos, de esos contratos van a ser temporales, ¿no? Y esas causales están debidamente establecidas. Sin embargo, esta lógica que les acabo de decir, ¿no? En un pequeño ejemplo, no se corresponde a los tipos de contratación, dado que el legislador en los 90 flexibilizó tanto las formas de contrataciones que estableció plazos y también figuras que permiten actualmente contratar a un trabajador de manera temporal bajo la figura, ¿no? Que es un trabajador que realiza una actividad permanente bajo la figura temporal. Solamente un ejemplo, ¿no? Ustedes ven los contratos de inicio e incremento de actividad. Estos contratos permiten al empleador, ¿no? Contratar temporalmente esto por un plazo máximo de 3 años a un trabajador que realice una actividad permanente, ¿sí? Entonces, ahí es un ejemplo de por qué, digamos, esta presunción del artículo 4 se debilita, ¿no? Ante las figuras, digamos, desvirtuadas de contratación y con plazos mayores, ¿no? O sea, un plazo de 3 años, observamos. Claro. Y otro de los, entonces, ya para ir cerrando este punto, lo que quiero decir es que la regla, ¿no? En la contratación debería ser los contratos a plazo indeterminado y las excepciones, los contratos a plazo fijo. Y claro, ¿no? Acá también es importante señalar, ¿no? Que no solamente se aplica, como les decía, ¿no?
sea, se aplica desde el inicio hasta el final. Pero también hemos observado que el legislador ha aplicado el principio de continuidad en el estado de emergencia sanitaria. Cuando ustedes ven, se declara el estado de emergencia sanitaria los primeros, ¿no? Los primeros 15 días del mes de marzo de 2020, el legislador observa esta realidad, ¿no? Y estábamos viviendo un supuesto en el cual los trabajadores no podían, digamos, realizar su prestación porque había un confinamiento, ¿no? Y aquellos que no podían hacer trabajos remotos desde su centro, digamos, o desde sus hogares, o su centro, digamos, de donde estén, digamos, en ese momento les haya agarrado la pandemia, tenían que pasar, digamos, a una licencia con goce, ¿no? ¿Y por qué, no? Uno dice, oye, la lógica diría, ¿no? Si es que el trabajador no realiza su prestación, ¿no? Y por lo tanto, no hay una prestación, no tendría que darle ningún tipo de licencia, tendría que irme a una suspensión perfecta y por lo tanto el empleador no le da ninguna prestación porque no hay fuerza de trabajo. Entonces, el principio, ¿no?, de continuidad también nos permite señalar que una medida para ese tipo de situaciones fue establecer una regla, ¿no?, especial, en este caso una norma especial que regule esta realidad, ¿no?, estos supuestos que no estaban propiamente regulados en las normas generales del derecho al trabajo, y establece supuestos de excepción que, ¿no?, hasta que, digamos, comience, digamos, a reactivar, como sucedió, ¿no?, a partir de julio, el mercado de trabajo, vamos a ver que los trabajadores van a estar en una suspensión no propiamente regulada en la ley, sino de acuerdo a estas normas excepcionales, y en estos casos le vas a tener que otorgar una licencia con goce. Entonces, ahí están aplicando propiamente el principio de continuidad. Es decir, en primer lugar, no están cortando el contrato y están buscando una figura para que este contrato se mantenga, pero también las prestaciones que tienen un objeto, que les decía, ¿no?, que era muy importante, ¿no?, esta función que establece, esta función social que tiene el contrato de trabajo, ¿no?, y que le permite al trabajador tener un ingreso para poder, digamos, sostenerse y sostener a la familia. Entonces, esto era importante, ¿no? Y entiendo que cuando se saca esta disposición va bajo esta lógica. Y claro, ¿no? Ahora, también, ¿no?, y ya para ir cerrando el principio de continuidad, este principio va a ser muy interesante, ¿no?, cómo lo van a ir aplicando. Actualmente han desvirtuado e incluso están afectando este principio de continuidad en los contratos a plazo fijo, ¿no? Y si desaparecen, o en todo caso, si se establecer a plazos menores, por lo menos atemperaría que esta afectación, ¿no? Porque actualmente, si uno revisa las estadísticas, los indicadores señalan que la regla de contratación en el Perú son los contratos temporales y los contratos a plazo indeterminado no son la regla. Y esto se debe a que la legislación le permite al empleador contratar de esa manera. ¿Qué ha generado este tipo, digamos, de regulación en el Perú? Ha generado que las empresas se formalicen, han generado que las empresas puedan subir de una categoría a una categoría mayor, es decir, de micro a pequeña y de pequeña a mediana y mediana a grande. Esto ha permitido, digamos, esos objetivos que tenía en todo caso la ley de productividad en su momento, y la respuesta es clara, ¿no? No ha cumplido. Lo único que ha generado, y de acuerdo a la data que uno observa, es que haya habido una mayor movilidad de trabajadores, ¿no?, de un lugar, de un centro de trabajo a otro, y lo que ha generado también es que esta movilidad ha generado que las remuneraciones bajaran. ¿Y por qué, no? Porque si el empleador resuelve los contratos de un trabajador y después se establece otra oferta de empleo, él es el que tiene, digamos, este poder de establecer las remuneraciones, ¿no? Y por lo tanto, el trabajador solamente acepta o no estas condiciones. Y lo único que puede aceptar es si suscribe el contrato o no. Otro de los puntos también que considero este tipo de contratación ha generado en el Perú es que al no haber estabilidad, los trabajadores no puedan, digamos, constituir sindicatos. Y es por eso es una de las razones por la cual puede explicar la baja, ¿no?, afiliación sindical en el Perú. Y claro, ¿no?, uno decía, oye, ¿por qué tenemos esta baja? Uno, digamos, de esos indicadores puede ser ello. ¿Y por qué lo digo, no? Porque hace poco muchos trabajadores CAS estaban en esa situación, no con contratos temporales bajo la ley de productividad, pero sí tenían un régimen, entre comillas,
¿no? especial, donde podían ser contratados, ¿no? indefinidamente, ¿no? Cada mes, cada 3 meses. Entonces, dependiendo, ¿no? Si el trabajador por ahí no hacía o no aceptaba algo, entonces simplemente no le renovaba, ¿no? Que era un despido. Y claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió cuando se dio la estabilidad de estos trabajadores? Al fin, ¿no? Los trabajadores pudieron, primero, por ahí, constituir sus sindicatos para defender sus intereses. Y otro, si no han constituido, han podido tener la facultad de poder incorporarse a un sindicato. Y esto es importante, ¿por qué? Porque les permite a ellos ejercer un derecho fundamental que es el de la libertad sindical. Entonces, yo creo que para que en un país se ejerza el derecho fundamental a la libertad sindical, lo que se tiene que, digamos, primero establecer es que haya un tipo de contratación a plazo indeterminado y que se respete.